Cuánto presente y cuánto futuro, ¿no? Con estos chicos. Ya casi que me dio temor de predicar. Los chicos se las sabían todas, ¿no? Conocen las historias muy bien. Así que felicitaciones a los papás, a los abuelos, ¿no? Todos los que suman a la formación de estos niños, ¿no? Para la eternidad. Hermanos, feliz sábado. Qué lindo reunirnos en la casa del Señor y desconectarnos de lo terrenal. Hoy no nos preocupa nada, hoy nada nos agobia, hoy no tenemos deudas, no tenemos dolores. Hoy el Señor nos anticipa lo que vamos a vivir en el cielo, ¿no? Es una probadita de lo hermoso que será cuando volvamos a casa, a donde anhelamos estar. Tengo la alegría de acompañarlos hoy. Es la primera vez que predico en esta iglesia. Vine una vez con el pastor Zambelli, a visitar, recorrimos las aulas de niños y pude dar un saludito de acá del frente. Los pastores van pasando, seguramente la iglesia se va enriqueciendo y va tomando de los dones, de los énfasis, de las características. Ahora les toca disfrutar al pastor Jorge, ¿no? El pastor Jorge Figueroa, un pastor de mucha experiencia, mucha trayectoria. Sáquenle el jugo, aprovéchenlo, disfrútenlo, seguramente será de bendición. Y pastor, estaremos no solo orando, sino a disposición en lo que podamos humildemente colaborar. Bien. Tengo la alegría de estar con mi esposa y con mis hijos. Siempre le digo a mi señora, es la mejor esposa que tengo. Hace unos días ella en un viaje se agarró COVID, así que estuvimos varios días separados. Así que si ustedes veían un alma en pena llorando por las calles de la villa, era yo. Ahora ya estoy nuevamente feliz, ¿no? Quiero compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios que está bastante olvidada, por lo menos esa parte. Claro, a veces nos encandilan algunos pasajes que realmente son extraordinarios, son maravillosos, ¿no? ¿Quién no tiene un versículo favorito? ¿Quién no tiene un salmo preferido? Y hay esas perlas que nos llegan de manera especial. Sin embargo, toda la Escritura es inspirada por Dios y hay mensaje y hay palabra de Dios en toda la Biblia. Entonces, a veces corremos el riesgo de quedarnos en ciertas partes simplemente. A veces se predica solo de los evangelios, solo de los salmos, y aún en aquellos textos recontra conocidos hay cosas que todavía podemos descubrir, ¿no? Hoy yo quiero hablarles de un salmo, Los salmos son muy cercanos a la experiencia de casi todos los cristianos. ¿Quién no ha agarrado la Biblia alguna vez? Y acá abro paréntesis, no es el método de estudio. Nosotros nunca deberíamos abrir la Biblia al azar, hay mucho peligro, ¿no? Una vez un pastor pentecostal estaba predicando y le agarró ese fuego, ¿no? Ese entusiasmo. Y voy a abrir la palabra de Dios y donde ponga mi dedo el Señor nos dará su mensaje. Y el hombre abrió la palabra de Dios y justo entre Malaquías y Mateo, allí entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, suele haber una página en blanco. Y justo metió el dedo ahí el pastor ¿no? Así que ahí cuando se vio en el aprieto de que no tenía de dónde agarrarse, dijo, el Señor no tiene nada para nosotros hoy. No es la manera de estudiar esa. Sin embargo, ¿quién no se ha tentado alguna vez, ¿no? En momentos de crisis, en alguna situación extrema, agarrar la palabra, abrazarla con la necesidad de que Dios nos hable y allí más o menos por la mitad encontrar algún salmo? Y efectivamente Dios nos ha dado, ¿no? En aquella ocasión lo que nuestra alma sedienta necesitaba. Seguramente hasta tenés un salmo preferido.
claro, los salmos eran canciones. Y como toda canción, los salmos están llenos de emociones, de experiencias, de sentimientos. Muchas veces el salmista ni siquiera está tan preocupado por decir lo que debe decir. A ver, no quiero confundir, pero el salmista exterioriza lo que siente. Incluso hay salmos que parecen reproches a Dios. ¿Por qué prosperan los infieles? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué aquello? Destruye a mis enemigos. Y bueno, no son declaraciones políticamente correctas. Sin embargo, es lo que aflora del corazón del salmista. Y Dios trabaja y Dios se manifiesta y nos quedan los testimonios maravillosos inspirados por Dios para nuestro crecimiento. Ahora, yo les decía que probablemente tenemos un salmo preferido. Y si tuviera que hacer un podio, y yo sé que, el Salmo 23 va a estar. El Salmo 91 es infaltable, ¿no? ¿Hacemos la prueba? ¿A quién les gusta el Salmo 23? Muy bien. Salmo 91. ¿Algún otro salmo de preferencia? 139, muy bien, que habla de la formación en el vientre, maravilloso, ¿no? El 53, muy bien, el 121 dijeron por allí, el 15, 119, el más largo, ¿no? De todos, muy bien. El 32, el 46, ¿no? Siempre está ahí por lo menos en el top 5. Pero nadie dijo todavía el salmo del que quiero hablarles. El 51, tibio. Salmo 8 es maravilloso, ¿no? Los conquistadores, de paso, nos tenemos que aprender el 1, el 8 y varios más. 37, 27. Ay, calentito, ¿eh? Ya estábamos cerca. Hoy quiero hablarles del Salmo 22, que considero humildemente el Salmo olvidado. Claro, está a la sombra del 23, ¿no? El 23 se ha llevado todas las luces y es realmente conmovedor el Salmo 23. Pero permítanme decirles que no habría un Salmo 23 si no existiera primero el Salmo 22. Ah, qué pícaro, pastor. No estoy hablando de número, de orden, no estoy hablando de cronología. Estoy hablando de que la experiencia del Salmo 22 concluye y le da sentido al Salmo 23. Si David no hubiera pasado por el Salmo 22, jamás en su vida hubiera reconocido que Jehová es su pastor y que nada le va a faltar. Vamos al Salmo 22 y vamos a analizar juntos este maravilloso canto nacido de la experiencia de David. Salmo 22 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? De paso, ¿les resultan familiares estas palabras? Jesús en la cruz. Y allí ya tenemos una pista de hacia dónde va el tema de esta mañana, basada en el Salmo. ¿Bien? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí descanso. David está pasando por una situación crítica. Yo no sé qué es lo que le sucede a David, no se especifica en detalle. Sin embargo, él está pasando por el dolor más terrible por el que puede pasar el ser humano. Porque si hablamos del dolor físico, de alguna manera los
analgésicos, la anestesia, hay métodos paliativos para sobrellevar, convivir y continuar a pesar del dolor físico. Gracias a Dios que estamos en esta época. Muy poco tiempo atrás te alcoholizaban, te hacían morder una tabla y te serruchaban una pierna por una infección. Pero el dolor físico, por terrible que sea, podemos acudir al médico. Y el médico, con la ayuda de Dios y con su formación y demás, podrá ayudarnos. Bueno, si hablamos del dolor emocional, también hay profesionales del área que pueden orientarnos. Y de pronto un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta, un consejero nos podrá orientar, nos podrá dar herramientas. La contención de la familia, un amigo, siempre serán de bendición. El problema del dolor espiritual, que es el que está pasando David, es que no sabes a dónde ir. ¿Quién cura el alma? Y David se angustia, porque cuando hay dolor físico vas al médico, cuando tenés un dolor emocional hay profesionales y existe también redes de contención humanas. Pero cuando no tenés nada de esto, lo único que te queda es Dios. Pero cuando te sentís que Dios te ha abandonado, ¿qué haces? Cuando tu última esperanza ya no está, cuando lo único que te quedaba, ¿vos sentís que te ha desechado? David dice, estás lejos de mi salvación. Así que él se siente perdido. Él se siente perdido. Él se siente rechazado por Dios. Él se siente ya desahuciado por el Señor. Clamo de día y no respondes. Y de noche y no hay descanso, no puede dormir. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste una noche sin dormir, orando, desesperado? Tal vez en algún hospital, junto al lecho de un ser querido. Orar desesperadamente, con la angustia a flor de piel. David la está pasando mal. David la está pasando mal. Y entonces yo me planteo, cuando yo leí por primera vez el Salmo 22, ¿qué pasa con Dios? Porque David lo busca o no lo busca. Lo busca. David ora. David pasa la noche en vigilia orando. ¿Qué pasa con Dios que no responde esa oración? ¿Qué pasa con el Señor que no sana la herida del corazón de David? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios lo abandonó? A ver, yo predico, yo enseño, yo reúno gente, pongo carpas de evangelismo y les predico a las personas que Jesús los ama, que Jesús se interesa por ellos, que Jesús al que viene no lo echa fuera, que no importa lo que haya sucedido, que Dios puede transformar las vidas, que Dios puede sanar las heridas, que Dios restaura los corazones. ¿Qué pasa con Dios? Porque yo leo en la palabra que el que busca, halla. Que el que llama se le abre. Que el que pide recibe. ¿Qué pasa con Dios? ¿Dónde está Dios? El problema es Dios. Y si el problema es David, versículo 3 del Salmo 22. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. De paso, en este pasaje hay una referencia
al santuario celestial. Dios sentado allá en el trono, controlando el universo. A Dios lo tiene lejos. Y vamos a ver que a Dios lo tiene en el pasado. Versículo 4, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y le hace una especie de reseña histórica a Dios de qué es lo que Dios hizo en el pasado y qué es lo que Él espera que Dios haga en el presente. ¿Qué pasó con Dios? ¿Dejó de actuar? ¿Ya no se manifiesta? ¿Ya no tiene poder? Yo quiero enseñarles hoy dos palabritas que engloban conceptos importantes. Pueden sonar raras, pero no son tan complejas. Una es la palabra trascendencia. ¿Bien? Son conceptos teológicos que van a afectar nuestra vida. La trascendencia tiene que ver con la imagen de un Dios lejano, un Dios distante. Es el Dios que me genera más bien temor. Con este Dios yo no tengo buena relación, no me animo, no me genera amor. El diablo se ha encargado de pintarlo, dice el Camino a Cristo, al Creador como un ser cuyo principal atributo es la justicia inexorable y que está esperando nuestros errores para caernos con sus juicios. Es la imagen del Dios tirano, del Dios severo, del Dios de ceño fruncido, de brazos cruzados, dispuesto a castigar. Y cuando yo tengo esa imagen de Dios, mi vida espiritual va a ir en consonancia. Yo voy a estar más preocupado de la reverencia, de no ofender, de hacer actos de sacrificio para aplacar la ira de ese Dios. Fíjense que es la base de las religiones paganas. Pero claro, está el otro extremo y es una reacción a esto, y es la otra palabrita que les quiero enseñar. La primera era trascendencia. Tiene que ver con un Dios lejano. Esto va a afectar en el culto, esto va a afectar en mi forma de pensar, en mi forma de relacionarme con los hermanos, con Dios. Pero la otra palabrita es inmanencia. ¿Bien? Trascendencia es lejano, inmanencia es cercano. Pero claro, cuando llevamos esto a un extremo, Dios es como despojado de sus características divinas y se transforma en un par, en un compinche nuestro. Y entonces yo ya no me acerco a Él con reverencia. Ahora Él está a mi servicio y yo le digo lo que Él tiene que hacer. Y es peligroso. Y ustedes alguna vez hasta se van a descubrir con alguno de estos dos conceptos. Y en ocasiones nuestras oraciones parece una lista de supermercado que le damos al che pibe para que nos haga el mandado. Señor, hace esto, Señor, hace aquello, hace lo otro. Y si no lo hace, me enojo. ¿Con cuántos hermanos conversé que me dicen, no, pastor, yo dejé de ir a la iglesia porque cuando le pedí algo a Dios, Dios no lo hizo? Ateos, Dios no existe, porque cuando oré, cuando le pedí algo, Él no me cumplió. Así que Dios, si no satisface nuestras supuestas necesidades, no existe. Me enojo con Él, apostato, pierdo la fe. Notan que es peligroso. Ese concepto es peligroso, nos va a dañar espiritualmente. Por un lado, la trascendencia me mantiene alejado de Dios y la inmanencia me coloca por encima de Dios. ¿Qué creen ustedes que enfatizaba David aquí, en esta historia? Él lo tiene a Dios allá en el trono, lejos, entre las alabanzas de Israel. Lo tiene allá en la historia de Moisés, de Abraham, de Jacob. Lo tiene allá lejos. Y él se centra en su problema.
Alguien dijo una vez: no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas. Decirle a los problemas cuán grande es tu Dios. Y parece un juego de palabras, pero tiene que ver con un énfasis, tiene que ver con el foco. Cuando yo me centro en el problema, ahí me empantano, ahí quedo atascado y el problema me absorbe, me come, me devora. Pero cuando yo me centro en el poder de Dios, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? De paso, es maravilloso tratar de entender. Obvio que es inalcanzable, pero tratar de entender cómo Dios actúa, cómo Dios trabaja con sus hijos para salvación. ¿Qué hace Dios con David? ¿Qué harías vos para ayudarlo a este hombre que está angustiado, que no encuentra salida, que no ve solución, que se bajonea y se desinfla y se desinfla y se desinfla y pierde la fe? ¿Qué haces? Vamos a ver qué hace Dios. Después ustedes en la casa lean el Salmo completo, seguramente se van a enriquecer. Pero yo quiero invitarlos al versículo 16. Salmo 22, versículo 16. Perros me han rodeado. Me ha cercado una banda, una cuadrilla de malignos. Perforaron, horadaron, desgarraron mis manos y mis pies. Pero contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suerte. ¿Qué está viendo David? Manos perforadas, pies heridos, desgarrados. ¿Qué ve David? A ver, a Jesús en la cruz. A Jesús en la cruz. Yo no sé si fue un sueño, yo no sé si fue una visión, no sé cómo, pero cuando David se sintió solo, abandonado, creyendo que Dios no se interesaba por él, que lo buscaba y no lo escuchaba, etcétera, etcétera, Dios le muestra que está dispuesto a hacerse hombre, a venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y David ve las manos clavadas de Jesús. David ve el cuerpo crucificado de Cristo. Me impacta la expresión: contar puedo todos mis huesos. Y era una profecía que no se le quebraría ningún hueso al Mesías. Y aquel viernes de tarde, cuando ya estaba para comenzar el Shabbat, y querían ir a disfrutar de la presencia del Señor, si había alguno colgado en la cruz, aceleraban su muerte. ¿Cómo lo hacían? Normalmente tomaban una especie de masa, ¿no?, como un martillo grande, y le fracturaban las piernas, allí el fémur, con la intención de que alguna astilla del fémur cortara o dañara la arteria femoral y se desangrara en minutos. Acelerar la muerte. Y cuando fueron aquel viernes de tarde a quebrarle las piernas a Jesús, se dieron cuenta que Jesús ya había muerto. ¿Cómo lo constataron? ¿Se acuerdan? Una lanza en el costado. Salió el suero y un coágulo de sangre. El Señor ya descansaba. Dios le muestra a David que Él no solo está en su trono. Y no pierdan el Salmo 22, ¿sí? Dejen un dedito allí, un señalador, algún papelito. Vamos a volver al Salmo 22. Pero acompáñenme, por favor, al libro de Isaías. Isaías 57. Isaías 57, 15. Y aquí se nos presenta a Dios
de la manera equilibrada como es su carácter. Porque la pregunta es, ¿Dios finalmente es trascendente o es inmanente? ¿Cómo es Dios? Isaías 57:15, solo una probadita, solo un anticipo, porque vamos a estudiar esto por la eternidad, ¿no? Pero como para tener una base. Porque así dijo el alto y sublime. Isaías 57:15, ¿no? Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Pregunto, ¿inmanencia o trascendencia? ¿Qué es lo que se enfatiza hasta ahora? Trascendencia, ¿bien? Trascendencia. Pero sigue, yo habito en la altura y la santidad, pero habito también con el humilde y quebrantado de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Inmanencia. Bueno, Dios no es ni una cosa solamente ni la otra. El equilibrio santo del carácter de Dios hace que Él sea todopoderoso, que Él haga lo que es imposible para el ser humano, lo que es imposible siquiera imaginar para el ser humano, pero también Él habita con el humilde y quebrantado, con el necesitado, con el que llora, con el que se siente solo. El Rey del universo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice Juan. Volvemos al Salmo 22. Les avisé que no lo perdieran, ¿eh? Primero David se siente abandonado, se siente solo, angustiado, perdido. Dios le muestra la cruz del Calvario y al Mesías ocupando su lugar. ¿Cómo reacciona David? ¿Qué efecto tuvo en la vida, en la mente, en el corazón de David el haber visto a Jesús en la cruz? Salmo 22, versículo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que reverencian a Jehová, alábenlo. Glorifíquenlo, descendencia toda de Jacob. Temedlo vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni rechazó el dolor del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, cuando el afligido lo buscó a Dios, ¿qué hizo Dios? Lo escuchó. Lo escuchó. Mi hermano, mi hermana, yo no sé cómo estás. Yo no sé qué estás viviendo, no sé cuál es tu experiencia, no sé cuáles son tus dolores o tus alegrías, pero sí puedo decirte en nombre del Señor y basado en la palabra que Él nos dejó, que no estás solo, que Dios no se olvidó de vos, que Dios está interesado en tu bienestar, que es todopoderoso, que no hay nada imposible para Él, que Él puede transformar las cosas, puede transformar las personas. Dios puede transformar nuestra vida. Y yo no sé cómo viniste hoy, pero quisiera, anhelo que vuelvas a casa con la certeza que David tiene ahora sí en el Salmo 23. Y después de clamar, Señor, ¿por qué me abandonaste? Él con toda la convicción y con toda la fe declara que Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma.
me guiará por sendas de justicia. Y en el verso 4 dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Qué tremendo cambio. Lo que era un llanto, lo que era clamor, lo que era soledad, se transforma en certeza de la presencia de Dios. Y aunque ande en valles de sombra y de muerte, no voy a tener miedo, no me voy a angustiar, no voy a bajar los brazos. Y allí cantaremos ante la misma tumba, nos veremos junto al río. Cantaremos más allá del sol, yo tengo un hogar. Porque aunque ande en valles de sombra y de muerte, el Señor estará a nuestro lado. Y Él nos sostendrá. Su vara y su callado nos infundirán aliento. Hermanos queridos, en el Salmo 22 David se siente un gusano. En el Salmo 23 David es un cordero. David está en brazos de su pastor. Y ojalá cada uno de nosotros tengamos la experiencia de sentirnos corderos en brazos de nuestro buen pastor. Que Dios nos bendiga.